Y me acuerdo acudir a Fernando en aquel entonces y decirle, Fer, o sea, ¿y qué tal que que me dicen que no es el camino correcto, que no va por ahí, que está siendo demasiado agresivo y tal, que tienen razón y que el que está mal soy yo? Y fue ahí donde me dijo, acuérdate siempre que no es visible para los demás. Y lo que tú ves algo y lo sientes y lo percibes. Y además tienes datos y tienes experiencia. Ya llevaba yo ya 10 años en la organización. O sea, no tampoco era una corazonada, no era un feeling, sino había cosas importantes detrás. Pues ya, para los demás siempre es invisible hasta que tú lo hagas visible. Hola innovadoras e innovadores, soy Nicolás Domeyé, su anfitrión. Este es Innovadoras sin filtro, un programa que ofrece soluciones, estrategias e ideas poderosas a las y los emprendedores, disruptores rebeldes e innovadores que quieren cambiar el mundo y que enfrentan grandes retos para lograrlo. Entrevisto a innovadoras e innovadores sociales extraordinarios que ya están haciendo una gran diferencia en el mundo para que podamos aprender directamente de ellos sus recetas del éxito y qué tuvieron que superar para lograrlo. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro. Sus éxitos, sus fracasos y errores, sus miedos y también sus secretos más íntimos que les permitieron superar los retos que se enfrentaron en el camino. Innovadores sin filtro es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Foundations, y Nicolas Demeye, su servidor y coach de personas extraordinarias que tienen un gran impacto en el mundo. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Foundations y New Ventures. Mi invitado de hoy es Vincent Speranza. Vincent es el papá de Lea y Chloe y también el director general de Endeavor en México. Endeavor es una organización internacional que acelera y promueve a emprendedores de alto impacto en más de 30 países en el mundo para detonar un mayor crecimiento económico, social y cultural. Vincent es un verdadero apasionado de los emprendedores de alto impacto. Les quiere ayudar a crecer y a trascender para cambiar el mundo y en particular a México. Vincent es francés y mexicano. Dice que nació en Francia y creció en México, su país de adopción. Vincent es un gran amigo y lo considero como un mentor. Fue una de las primeras personas que creyó en Conovo cuando la lanzamos. Por eso me da tanta emoción recibirlo hoy. Hola Vincent. Hola Nico. La verdad es que te quiero agradecer mucho de tomar el tiempo hoy porque sé que andas muy ocupado. Me acabas de decir que ayer tuviste 19 Zooms. Entonces, muchas gracias. Así son los lunes. Muchas gracias por el tiempo. Y también ya sé que a ti te incomoda bastante hablar de ti y que no es lo que más disfrutas. Entonces, otra vez, muchas gracias por hacer el esfuerzo para hablar en Innovadores sin filtro. Vincent, la verdad es que nos conocemos desde que yo llegué a México hace casi 10 años. Tú llevas el doble de esto, 20 años en México, 20 años en el ecosistema casi, y 6, 7 años como director general de Endeavor México. Bueno, esto es una descripción muy básica y yo te quiero preguntar esto, pero tú, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Bueno, o sea, si no me gusta hablar de mí, menos así. Mira, yo me defino como un franco mexicano. De entrada, creo que, como tú mencionaste, ya llevo 23 años en México, de 44 años, entonces ya más de la mitad de mi vida pasada en México y esto me define, ser franco mexicano, porque creo que tengo un poco esta parte de bipolaridad y de amor compartido entre dos países, dos culturas. Y esto sí me define porque siempre creo que estoy observando el mundo, estoy observando las cosas desde dos ojos. Una canción de Facundo Cabral que dice, no soy de aquí ni soy de allá, creo que es una parte que me define. La otra diría que tiene mucho que ver con la familia y hasta en mi semblanza siempre pongo padre de Lea y de Chloe. El haber sido padre ha sido la cosa más hermosa que he vivido y eso es una parte que me define hoy como director, como líder de una organización y también como esta parte de querer cambiar a México, cambiar al mundo, lo haces con más fuerza y más entusiasmo cuando tienes una responsabilidad atrás y la familia es esto, y un apasionado del emprendimiento, un apasionado de la gente
que se atreven a convertir los nos en sís. Amo las historias de los emprendedores, amo saber el behind the scene, lo que los demás no saben, lo que es un poco invisible, lo que está en una capa no tan conocida. Esto me fascina y me fascina la gente que, cambia, que quiere cambiar el mundo y que su propósito de vida realmente tenga un propósito inmenso de transformar. Eso es lo que yo creo que me define. ¿Y cómo llegaste a ser apasionado del emprendimiento y luego de Endeavor? Yo creo que fue un poco accidental, porque en realidad, Ujú. o sea, la primera es por qué llegué a México, ¿no? Que esto siempre es un tema. Llegué a México igual, creo que un poco por azares del destino, cuando yo estudiaba en Francia en el 97, no, en el 96, escuché una clase de economía que hablaba sobre México, sobre su potencial, sobre lo que venía como post-crisis del efecto tequila de la crisis del 94-95. Me llamó la atención, estuve siempre tentado de conocer una nueva cultura, hablar un nuevo idioma. En aquel momento pensé que era muy temporal y que simplemente iba a ser como una experiencia de vida y regresar a Francia. Y finalmente cuando llegué en el 99, descubrí un país con muchas cosas que me fueron muy, muy importantes, desde la gente, su cultura, también oportunidades, también desafíos que tenía el país, dolores que tenía el país, pero como que no inmediatamente, porque creo que es un enamoramiento que viene progresando con el tiempo y mientras más conoces a México, más te enamoras de México y de su gente. Pero así fue como ya después de cierto tiempo decidí quedarme y luego llega Endeavor, llegan un poquito después, yo ya llevaba 5 o 6 años en México cuando tuve la oportunidad de conocer a Fernando Fabre, que fue el que tenía el puesto de director general de Endeavor México en aquel entonces, en 2006. Y como que yo estaba en un momento clave de mi vida en donde sentía que lo que yo hacía y lo que quería hacer no estaban cuadrando, ¿no? O sea, lo desempeñaba un puesto que no necesariamente me emocionaba, me apasionaba, entonces sentía que ni le aportaba yo al puesto ni al puesto a mí, ¿no? Ya sabes, como estas encrucijadas de vida, y entonces renuncié a este puesto y la persona que renunció, al que le renuncié, me dijo, aguántame una semana porque justo acabo de conocer a una persona y por lo que me dices pareciera que tienes un perfil interesante para verlo. Y esto era Fernando Fabre, que había hablado de abrir un capítulo de Endeavor en Puebla, donde yo radicaba. Me presenta con Fernando y ahí igual, o sea, tampoco te puedo decir que el clic fue, ya quiero, pero sí hubo como que, como me lo planteo, decirme, mira, la misión de Endeavor es cambiar a México, lo hacemos a través de identificar, impulsar a sus mejores emprendedores, vas a estar ayudando a que ayudemos esto. Pero yo en realidad no sabía que era un emprendedor, no sabía que era una aceleradora de emprendimiento, tenía cero conocimiento, pero la misión me movía, me emocionaba y dije, bueno, go, es una gran oportunidad de hacerlo. Y ahí fue, y pues 16 años después sigo muy entusiasmado por este proyecto. Ajá, entonces no hubo este clic, este enamoramiento así desde el inicio, ¿no? Hubo el clic con la misión, clic con la misión. Ok. O sea, porque entonces ahí es cuando me decía, nuestra misión es cambiar a México a través de sus mejores emprendedores. Esto me captivó. Lo que no entendía era cómo era el tácticamente cómo iba a ser mi día a día, cuál iba a ser la misión. Jamás me imaginé 16 años después encabezar la organización en México, liderarla en Latinoamérica, pero la misión fue lo que me cautivó y por eso le insisto mucho que cuando yo entrevisto a un emprendedor o entrevisto a un empleado o entrevisto a un mentor o alguien, siempre trato de rascar en la misión de vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Y creo que esto define mucho de cómo va a ser una persona. Entonces tú hubieras podido cambiar a México de cualquier manera. Al final, Tatuay estaba súper establecido, lo tenías claro, y luego llegó el cómo a través de Endeavor, un poco. Exacto. El Guay lo tenía claro, quería dejar un legado, quería impactar de cierta manera a México. Y dentro de los cómo, lo que sí sabía es que sí quería estar relacionado con el sector privado y la actividad empresarial. Esto sí estaba claro. Lo que no sabía que era a través del emprendimiento. Pero como tú dices, el Guay estaba muy claro, aunque también creo que lo aprendí a descubrir y a reforzar con el tiempo. Ujú. Y hablas de tu legado. ¿Qué quieres que sea tu legado? A ver, de entrada no quisiera que fuera mi legado, o sea, quisiera que fuera el legado de Endeavor en el cual yo fui una de las piezas Ujú. y a lo mejor platicaremos esto un poco más adelante con más tiempo, pero yo tengo una intención sobre el ecosistema de emprendimiento
es que lo llegáramos a democratizar en un sentimiento de diversidad e inclusión. Siento que hace 2 décadas, cuando Endeavor llegó al ecosistema, o hace 16, cuando me uní, nadie hablaba de emprendimiento, no existía este boom y había que crear como que un esfuerzo para evangelizar sobre la importancia de tener un país que pueda producir una generación de emprendedores de alto impacto. La siguiente etapa fue la de ponerle nombre y apellido a lo que nos referimos en Endeavor, estos héroes anónimos, ¿no? Que nadie identifica bien, y creo que ya está en México, ya hay historias muy claras de emprendedores que triunfan y que tienen como que todo para crear un modelo a seguir, inspirar y mentorear y demás. Para mí la siguiente pieza muy importante es un tema de inclusión y diversidad, y la veo en 3 horizontes. Uno, evidentemente, es género, o sea, cómo ayudamos a que también se vuelva una cancha pareja para mujeres y hombres en términos de poder tener acceso a toda la plataforma de apoyo para poder tener éxito. La siguiente tiene que ver con geografía. Siento que sigue siendo un ecosistema muy centralizado, muy hacia la Ciudad de México. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el día de mañana alguien, si es que nace en Torreón, en Tabasco, en Oaxaca o en cualquier latitud del país, pueda tener una plataforma de apoyo? Y la tercera tiene que ver con el background académico. Sigue siendo un ecosistema también para gente privilegiada. Así se empieza, así nace, es normal. Pero hablando de legados, sí me gustaría que el día de mañana pudiera ser un ecosistema mucho más diverso, mucho más plural, mucho más democrático, ¿no? Entonces, eso es más como que una misión, pues no sé si personal, profesional, pero sí es algo que me gustaría haber podido influir en esto. Ok. Y un poco regresando a Endeavor y tu historia, ¿cómo era Endeavor cuando tú entraste, que, quizás como director general, cuando pudiste ya tener realmente hasta lo que tú quisieras, querías en la organización? ¿Cómo era Endeavor en este momento y cómo está Endeavor ahora? Mira, lo importante de Endeavor es que siempre le fue fiel a su misión, que es cómo cambiamos a México a través de sus mejores emprendedores. Lo creo que ha cambiado muchísimo a lo largo de, de las 2 décadas, son los emprendedores. Yeah. Y entonces no es tanto que Endeavor haya cambiado, sino Endeavor se tuvo que ajustar a un cambio y una transformación del emprendedor y de su ecosistema. Yeah. Entonces, haciendo un poco el antes, veíamos emprendedores en sectores relativamente tradicionales en México, en sector de alimentos, en sector de bienes de consumo, en sector de retail. Y entonces necesitabas tú una organización capaz de ayudar a este tipo de emprendedores, que eran empresas medianas, con un emprendedor, con una visión para triunfar, ¿no? Algunas marcas que seguramente recordarán, que siguen siendo exitosos: Daniel Espinosa, Café Punta del Cielo, Chiquilín Balam, Game Planet, Mr. Tennis. Este era el tipo de compañías que eran para aquel entonces estos emprendedores de alto impacto. Y entonces todos los servicios que tenían Endeavor estaban muy bien hechos y muy creados para ellos, como la creación de un consejo consultivo, porque veíamos que tenían una soledad en la toma de decisión estratégica, y como teníamos una red de mentores con capacidades y habilidades para responder a este tipo de desafíos en sectores. Y luego, para mí, hay una transición muy clara que yo llamaría entre el 2011, 2012, 2013, que hay para mí un punto de inflexión en el ecosistema de emprendimiento, es el surgimiento de emprendimiento de tecnología en México. Y se da en muchas cosas, y o sea, ahí sí necesitamos más tiempo para platicarlo, pero para mí se origina, uno, con un contexto global de acceso a temas de digitalización, y también muy provocado por la llegada de Linio a México. Linio fue el primer marketplace de México, una compañía creada por Rocket Internet, y que llega en 2011-2012 para crear el primer marketplace e-commerce, para que sea muy fácil de entender. Y cuando llegan, tienen toda la tesis, todo hace sentido, todos los números, la importancia del e-commerce, o sea, todo hace mucho sentido. Pero no había talento local capaz de poder responder a lo que necesitaba Linio en términos de e-commerce, UX, UI, fraude cibernético, el delivery, todo lo que va alrededor de un ecosistema e-commerce. Y entonces Linio lo que hace es que atrae a México una cantidad y una generación nueva de gente muy talentosa que viene de distintos horizontes, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, India,
y llegan dentro del Linio a construir Linio. Y el efecto que tiene Linio, y por eso para mí es una antes y un después en el ecosistema, es que trae mucha gente un poco igual que tú, igual que yo, que llegan a conocer a México y mientras más lo conoces, más te enamoras de México y más quieres crear. Y entonces esta gente después salió, conoció un cofundador, conoció oportunidades de mercado y salió a emprender. Y ahí están los Kavak, los Urban, los Flat, los Moons, los Luna, una generación que se conocieron, que llegaron a México por Linio y que después hicieron lo que pudiera ser llamado como la primera mafia de emprendimiento en México. Ajá. Y para mí es un antes y un después porque coincide con la llegada de fondos de inversión de capital privado, coincide con todo un movimiento. Y a tu pregunta de qué ha cambiado, es que entonces Endeavor tenía que ser capaz de responder a un nuevo perfil de emprendedor extranjero, ambicioso, montado en base tecnológica, que a lo mejor ya necesitaba otro tipo de apoyos, ¿no? Como era ayudarle a levantar capital privado, ayudarle a tener una cultura tribal dentro de sus compañías, ayudarle a conseguir talento tecnológico. Y entonces, en realidad, lo que creo que ha cambiado Endeavor es cómo te ajustas y cómo pues te pones a disposición del emprendedor para realmente tener servicios y un apoyo para poderlo ayudar en una era muy distinta a la que era la década pasada. Ujú. Ok, entonces son ustedes, ¿no? Que pusieron el término, creo, la mafia Linio, pues como la mafia PayPal, ¿no? Un poco, pero la mafia Linio para México. Exacto. Sí, no sé si somos nosotros, creo que es un tema conocido de hablar de estas mafias, pero sí, esos son de las mafias positivas, ¿no? Las que generan valor, la que gente se encuentra, se conoce, se admira mutuamente y empieza un negocio de co-creación y entonces generan algo más grande, ¿no? Ujú. Y sí, la de PayPal está clarísima y la de Linio creo que en México tiene mucho que ver con cómo estamos hoy y porque hoy México está siendo en un momento muy diferente a lo que lo veíamos antes. Ajá, entonces entiendo que al final lo que ha cambiado en Endeavor es el contexto, ¿no? Y cómo Endeavor se ajusta a este contexto para seguir apoyando a una nueva clase de emprendedores, ¿no? Que no son los emprendedores tradicionales que se veían en alimentos, por ejemplo, y ahora son emprendedores que trabajan en tech, en la mayoría de ellos, ¿no? Los nuevos desde 2011, a partir de 2011, ¿no? ¿Y tú, Vincent? ¿Cómo has cambiado desde que tú tomaste las riendas de Endeavor en 2016 más o menos? Y ahora, ¿qué ha cambiado en ti para justamente adaptarte a estos cambios, a adaptar a la organización a los cambios que se estaban enfrentando? Muchas cosas cambiaron, porque cuando tú inicias un cambio, es cuando yo en 2000, esto se viene cocinando en 2012, yo tomo la dirección de operaciones a nivel nacional. En aquel entonces le empiezo como que a encaminar la organización, a pensar, a respirar y a permear tecnología dentro de Endeavor. Pero cuando tú haces cambios, lo que me enseñan los emprendedores es que tienes que hacer cambios antes de que sea visible para los demás. Ese es lo que hace una mente emprendedora. Cuando lo haces y que es evidente para los demás, es que es demasiado tarde, te tardaste de más. Cuando tú arrancas un cambio, normalmente los demás no entienden por qué, pero tú tienes una sensación y tienes datos y tienes una lectura de que esto tiene que cambiar. Entonces, cuando yo presento al consejo directivo mi plan para el 2020, ¿no? Estamos a finales de 2015, vengo insistiendo en que esta parte de tecnología ahora sí va a ser, digamos, el nuevo motor de Endeavor y que vamos a crear nuevos servicios, una red diferente de mentores. Sí. En aquel entonces teníamos una organización mucho más grande, teníamos 13 oficinas, teníamos 100 empleados, teníamos una red de mentores en todo el país, teníamos como que muchas cosas. Y cuando tú inicias, a ver, la palabra quizás es fuerte, pero una revolución o una transformación en el giro de la organización, el primer momento es un momento muy doloroso en donde tienes que dejar de hacer cosas que hacías y que para los demás visiblemente eran buenas y eran satisfactorias porque tú sientes que el barco tiene que tener un norte diferente. Entonces, ahí lo que empieza es un tema muy difícil en lo personal porque me toca despedir a mucha gente, me toca cerrar oficinas, me toca dejar de tener tantos mentores, dejar de apoyar todas esas compañías que estaban alrededor del país en una estructura que yo mismo había creado siendo el director de expansión 10 años antes. Entonces, era muy difícil anímica, física y mentalmente ser el que había construido este Endeavor del
de crecimiento y hoy ser la misma persona que va a decir, no, ahora sí tenemos que recalibrar todo enfocado a calidad, a tecnología y con un mantra distinto. Lo que yo viví durante este primer año, bueno, primero tenía mucha gente que me apoyaban en sentar la estructura y la gente de Bain Company me ayudaron a hacer un roadmap, a hacer un plan. La verdad es que yo creo que me adelanté un poco porque el plan era hacia 3 años y lo terminé haciendo en 9 meses. Entonces, como vi lo difícil que era, lo complicado y las energías que dedicaba, dije, pues de una vez, ¿no? Lo hacemos fuerte, hacemos esta reducción de todo y pues sí va a ser doloroso, pero prefiero que sea intenso y corto a que sea como que algo prolongado. Ahí tuve afortunadamente la oportunidad y fue muy accidental, no sé si es la palabra o no, pero una mentora que es coach, que trabaja mucho en temas de liderazgo, de transformación, de gestión del cambio, creo que la conoces muy bien, que es Dulce María. Toca mi puerta y me dice, oye, vas a enfrentar un nuevo rol, ¿por qué no te acercas? Yo te puedo ayudar con un tema de coaching. Y yo coaching no lo había escuchado, no sabía a lo que se refería, no sabía, yo era una persona muy hermética, muy cerrada hacia las cosas que me sucedían en mi vida personal, estaban muy alejadas de la vida profesional, pero como también estaba consciente que vivía un momento difícil, pues un momento le dije, oye, Dulce, yo creo que ya estoy listo y quiero empezar esto. Y para mí es un parteaguas porque es una persona que me ayudó a que yo mismo me formulara preguntas, que creo que ahí es donde el rol del coach es súper importante. Me ayudó a que yo procesara mis propias respuestas. Yo creo que si hoy le preguntaría a Dulce, ella tenía las respuestas infinitamente antes que yo mismo, pero era importante que yo hiciera un trabajo personal de introspección, de análisis, de saber lo que era importante. Y terminando esto, me hizo una pregunta muy clara. Me dijo, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Y qué tipo de...? Porque yo siempre me refería a Fernando Fabre, que había sido para mí un mentor, una guía, un apoyo y alguien y una figura importante. También Pilar lo fue en su momento. O sea, cada líder te transmite algo. Pero a mí me dijo, tú, Vincent, ¿qué es lo que tú quieres dejar? Y esta pregunta fue muy clave para mí porque yo era un workaholic totalmente obsesionado por el trabajo, exageraba en los horarios, en los viajes, en la intensidad que yo le ponía. Y me pregunto, me dijo, ¿esto es el modelo a seguir que tú quieres dejar a la siguiente generación del Team Crazy, que es el nombre tribal que tenemos? Y dije, absolutamente no. Yo quiero gente plena, quiero gente feliz, quiero gente obsesionada por un tema de pasión, quiero gente balanceada, quiero gente equilibrada. Y entonces dije, pues si yo no lo soy, ¿cómo puedo yo tratar de influir positivamente en una nueva generación de gente, además más joven y demás, ¿no? Y que muchos de ellos están en su primer trabajo. Y eso para mí fue un cambio completo en mi forma de ver el liderazgo, de ver mi propia vida, mi propia influencia como individuo, como ciudadano y como director. Y creo que a partir de ahí hice muchos ajustes en mí primero, ¿no? Porque hay que ser congruente y hay que ser muy claro en que tú no puedes ser un ejemplo si tú no lo eres. Y a partir de ahí creo que fue cuando empecé ciertos cambios en cuanto y que se permean en lo personal y también a nivel de director de la organización. Ujú. Wow, muy rico todo lo que acabas de decir y sobre todo que empezaste con el tema de hacer una revolución, ¿no? Y que hablaste de que anímica, física, emocionalmente, esto te pegó muchísimo y quisiera que regresar un poquito a esto, a este momento en particular donde presentas tu plan de transformación, de revolución de Endeavor al consejo y que al final estás ya desconstruyendo todo lo que habías construyendo, llevabas construyendo desde hace mucho tiempo y que va para hacer algo totalmente nuevo, pero nadie lo entiende realmente porque es un cambio tan fuerte y tan temprano. Tú sentiste esta quizás tendencia de lo que estaba llegando, pero nadie realmente lo entendía. ¿Es correcto? Sí, inclusive cuando empezamos esto, aún haciéndolo no era evidente, porque si, a ver, te pongo un ejemplo. Entonces, cuando yo explico esta parte de que vamos a apostar a compañías en etapas más tempranas, montadas en base tecnológica, y les vamos a dar nuevos apoyos para que puedan triunfar, en realidad todos éramos primerizos en el ecosistema de tecnología. Primerizo Endeavor, primerizo el emprendedor, primerizo el fondo de inversión que estaba invirtiendo en ellos. Entonces, la tasa de fracaso de estas compañías, y recuerdo cuando las primeras compañías que veíamos como Yaxi, por ejemplo, que era antes de Uber, antes de Cabify, que venía haciendo esto, que veíamos Petsy, Carrot, Kitchi, toda esta generación, la realidad es que
todo estaba en contra de este momentum, porque no había fondos, no había talento, no había antecedentes, no. Y entonces la gente que decía, pero ¿por qué dejas de apoyar a las compañías como las veías antes si estas ni siquiera están? Pero cuando en cualquier cambio, en cualquier transformación, en cualquier revolución, tienes que asumir una pérdida de productividad para regresar al punto. Por ejemplo, tú también eres padre, lo vas a entender así. Cuando tú le das de comer a tu bebé en la boca, está perfecto. O sea, se nutre, come bien, no se ensucia. El día que tome la cuchara para este mismo niño o niña comer, es un desastre. Se empieza a embarrar, todo sale de 15 minutos que tardas 45 y hay que limpiar toda la cocina, la mesa. Ajá. Es lo mismo cuando hace, pero es el cambio importante para que el día de mañana este niño pueda comer solito y entonces siga avanzando. Entonces yo así vi este momento de revolución. Dije, ok, necesitamos dejar de hacer cosas, necesitamos de modificar, necesitamos empezar a hacer cosas que no hacíamos. Pero sí me sentía, a ver, entre comillas, muy solo porque quise asumir yo solito esta parte de destrucción para reconstruir y esta sí anímicamente me pegó mucho, pero afortunadamente tenía el consejo muy conscientes porque cuando les fui a expresar lo que venía haciendo y les dije, esto implica tolerancia hacia el fracaso, implica una serie de errores, implica un reajuste de nuestro posicionamiento y tal, pero es lo que yo observo que es importante para que Endeavor siga teniendo una relevancia en el ecosistema de emprendimiento y en su misión de cambiar a México. Entonces tenía como que la bendición y un poco una licencia de, a ver, el primer año, pues haz lo que tengas que hacer y poco a poco veremos si cobra sentido o no. Entonces, esto sí me daba tranquilidad, pero había mucha gente pues enojada, frustrada, que dejabas de hacer cosas que no eran visibles. Y si algo yo diría, no lo volví a hacer, es no lo volví a hacer tan solo, porque yo creo que no estaba ni preparado, ni estaba fue demasiado rápido, demasiado abrupto. Y te dijera o sea, números de cuántas empresas tuvimos que dejar de atender, cuántos empleos tuvimos que dejar irse, empleados cercanos, gente que quieres, pero es la gente que servía para una maquinaria que hoy necesitabas otro tipo de talentos y de temas. Pero sí, esta sí fue un año muy difícil, el 2016. Ujú. Eso de lo que escucho, el consejo al final fue te apoyó, también tuviste el apoyo de una coach que te ayudó a transformar tu liderazgo y a darte cuenta del qué tipo de líder querías ser. Sin embargo, ahora si tuvieras que hacerlo de nuevo, dices, no lo haría tan abrupto y tampoco lo haría tan solo, ¿verdad? Tan abrupto quizás sí, pero no tan solo. Ok. Porque sí sentí mucha soledad en muchos momentos. Soledad, o sea, desde mi propio tiempo, que un día estaba en Chiapas hablando con los empresarios de allí, el otro día está en Aguascalientes, el tercer día está en Tijuana. Entonces también, o sea, fue muy desgastante y por eso insisto en la parte anímica, física y emocional, porque creo que cualquiera que descompensas, pues te desbalancea como en tu vida, ¿no? Entonces ahí sí, no tan solo. Lo bueno de haberlo hecho un solo año es que impactas un año, impactas los números, impactas todo, pero ya después tienes un terreno bastante fértil para reconstruir. Entonces, esto sí probablemente lo seguiría haciendo en el mismo tiempo, pero no sé si tanto. Pues debería ser un plan en 3 años que acabó haciéndose en 9 meses, ¿verdad? Exacto. Entonces sí fue rápido. Fuiste bastante, bastante eficiente, ¿no? Y a ver, tú siempre dices que te gusta conocer las historias tras cámara, tras bambalinas. Me imagino que con esta crisis en particular, esta revolución que hiciste, debe de haber, ¿no? Y unas historias que todavía quizás no has contado, ¿no? O de ti o de cómo lo viviste. Además de, ok, fue difícil emocionalmente, físicamente, anímicamente, pero ¿te acuerdas de un momento en particular cuando tú dijiste, no sé si estabas a punto de tirar la toalla o que dijiste, ya no puedo más? ¿O hubo un momento así? Hubo muchos Ajá. y varios momentos y recuerdo, sí, recuerdo unos. Recuerdo un momento difícil en donde tuve que ir a un evento de celebración de una de las oficinas que teníamos en el Bajío, encarar a todo el ecosistema local para anunciar que iba a ser el último evento de la mano de la marca de Endeavor en esta plaza y que vamos a cerrar
la intervención y vamos a modificar con el tiempo la intervención que teníamos en esta plaza, pero hacerlo enfrente de ellos en su gala anual. Y además que la gente localmente no había preparado a la gente a escuchar este mensaje, entonces me tocó subir al escenario, entregar este mensaje. Nadie se lo esperaba, que para mí fue una mala sorpresa y entonces expresarlo ahí como que esto fue muy difícil y recuerdo el avión de regreso como que pensando ahí como que esto sí fue rudo. Me acuerdo muy bien, nosotros somos una donataria autorizada, tenemos comité de vigilancia, estamos auditados, tenemos todo un soporte de transparencia de gobierno corporativo muy institucional y un día los auditores llegan y me dicen, oye, necesitamos que tú firmes una carta en la cual tú expresas de que tomas como que responsabilidad sobre el futuro y la permanencia posible de Endeavor. Y yo dije, ¿y por qué? Y entonces era porque en los últimos 3 años hubo 2 bajas de empleados en los 5 años, no sé, 2 bajas o 3 bajas de empleados. Y yo en 8 meses había tenido 56 bajas de empleados en Endeavor. Entonces los auditores me decían, tú firma así de que tú te haces responsable, que si la organización no va a perdurar, eres tú el responsable de esto. Y me acuerdo perfecto este momento donde tuve que firmar esto. Me parecía hasta demasiado, muy agresivo, muy frontal, pues decía, es que yo sí sé que es el camino correcto, o sea, necesitamos pasar por ahí, es lo que te decía, ¿no? Este momento de crisis para llegar a poder volver a sembrar y todo, o sea, al final, después de la tormenta, siempre regresa el sol, ¿no? O sea, pero sí firmar esto, y me acuerdo acudir a Fernando en aquel entonces y decirle, Fer, o sea, ¿y qué tal que todos que me dicen que no es el camino correcto, que no va por ahí, que está siendo demasiado agresivo y tal, que tienen razón y que el que está mal soy yo? Y fue ahí donde me dijo, acuérdate siempre que no es visible para los demás y lo que tú ves algo y lo sientes y lo percibes y además tienes datos y tienes experiencia, ya llevaba yo ya 10 años en la organización, o sea, no tampoco era una corazonada, no era un feeling, sino había cosas importantes detrás, pues ya para los demás siempre es invisible hasta que tú lo hagas visible. Y ya después, entonces, cuando ya pasas todo esto y que empiezas a seleccionar a los primeros temporales que confían en ti y hablabas de historia, yo recuerdo mucho cuando Adolfo Babatz de Clip dio un voto de confianza a Endeavor, de que Endeavor iba a ser capaz de transformarse y de acompañar a Clip, que era una empresa, era una startup de tecnología y había que tal, y cuando finalmente Clip logra en 2017, finales del 2007, levantar una ronda superior a $100 millones, que era uno de los milestones que yo había puesto como un milestone importante hasta el 2020 y que llegaba a finales del 17, principios del 2018, así palomita, porque estábamos logrando esto. Y luego cuando llega Kavak, que también confía en Endeavor, porque estaban observando un Endeavor que respondía mucho más al perfil y que confían en la organización para acompañar y que se vuelve el primer unicornio. Y luego llega el segundo, llega el tercero y todos son parte de Endeavor. Ahí sí dices, mira, pues sí valió la pena y regresas en el retrovisor, decir, si nos hubiéramos tardado un poquito en hacer estos cambios, quizás no hubiéramos sido capaces de cosechar esto y de ser parte de esta nueva era del ecosistema. Por eso el timing es bien importante y por eso insisto en que el intrapreneur o el entrepreneur siempre tiene que ver las cosas antes de que sea visible para los demás, porque si no ya perdió un tren de tiempo. Es buenísima, buenísima la historia y yo me quedo con esto del momento de que tienes muchísimas dudas, que al final, como cualquier innovador o emprendedor, que llegan estos momentos de, a ver, Sí, ¿qué va a pasar? ¿Estoy en el correcto? ¿Qué piensan los demás? O sea, donde no sabes, tú tuviste el apoyo de Fernando, ¿no? sí, Que sí, sí. como un mentor un poco, que te hizo recordar, a ver, tú estás viendo algo que nadie está viendo, Exacto. casi trust your gut, ¿no? O sea, confía en ti, en lo que ves. Entonces, como ya otro tipo de apoyo, ¿no? El consejo, el coach, el mentor, toda esta gente que te rodea, ¿no? Y el equipo interno. Ajá, ok. O sea, y entonces es 360 porque tienes a tu consejo, que es el órgano de vigilancia, el que está arriba y que te dice, a ver, parece sensato lo que dices querer hacer, God bless you, hazlo y vemos qué pasa. Tienes a Fernando, que es más un mentor, tienes a Dulce, que es una coach que te ayuda a reflexionar, que eso es parte importante de toda esta reflexión.
Y luego tienes al equipo interno, que este equipo es un equipo de gente muy joven y que les llamó un poco la atención este plan y le entraron con todo, con toda la fuerza, con toda la actitud. Quizás nadie de nosotros teníamos la actitud, pero todos teníamos la actitud, el deseo del sacrificio, el deseo de atreverse, el ser capaz de fracasar, pero de aprender rápido, de iterar, Ujú. de regresar. Y ellos fueron un motor impresionante, porque cuando afuera dicen lo que tú dices, ¿qué piensan los demás? Yo te voy a ser muy honesto, trate de ser muy, muy disciplinado en no caer en esta tentación de qué dirán los demás. Dije, o sea, obsesionado en lo mío, en ejecutar la táctica, en decir lo que vamos a hacer. No es un concurso de popularidad, no es un tema, no es un 100 metros, esto se va a ver en más tiempo. Ahora, no te dejes distraer por lo que aparentemente los demás piensan, esto hoy no importa, enfocados en esto. Y el equipo que respondían, que estaban, no solamente que retaban y que aportaban y que ayudan, esto sí, para mí fue fundamental. Y hoy la mitad de mi equipo directivo siguen siendo ellos, que eran parte de este inicio en 2016, siguen estando alrededor de la organización, han crecido, todos han aprendido, pero sí el saber que tenías gente detrás que está dispuesta en remangarse, en meter manos a la obra y apoyar en esto se fue muy importante. Cuando digo muy solo, si te fijas, estoy diciendo muchas contracciones, porque alrededor de esto había muchas cosas que lo decían. Los propios emprendedores, cuando te empiezan a decir, sí, ahora sí le voy a entrar, porque creo que lo que estoy observando es distinto y me está llamando la atención, entonces empieza a ir. Y las iniciativas que tenemos así de unas ideas locas de crear una inteligencia de datos, porque no había datos en el ecosistema, empezaba a cobrar sentido y empezaban a producir los primeros estudios que sacábamos y empezaba como que poco a poco a visualizar hacia dónde íbamos. Entonces es una soledad, yo creo que más anímica, más emocional, que lo que yo sí trataba de hacer era proteger mucho mi equipo en que no les salpicara toda esta parte un poco más negativa de turbulencias y tal, pero en realidad muy acompañado de la gente correcta que creía en la misión, que creía que era el momento correcto y que había que hacer cambios necesarios para ser hoy relevantes en el ecosistema de emprendimiento. Y mira, yo esto lo tengo clarísimo, todos los tiempos me sigo preguntando, ¿cómo vamos a seguir siendo relevante como organización en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? Yo siempre digo, ¿dónde agregamos valor y dónde duplicamos valor? Si duplicamos, no somos necesarios donde agregamos valor, donde realmente somos un ente diferente, un actor diferente. Entonces, yo creo que es todo esto, me pongo a pensar y digo, ¿de dónde salió? Yo no nací emprendedor, no nací con este ADN, pero el estar rodeado de estas mentes, como tú dices, de estos disruptores, estos innovadores, estos emprendedores, yo creo que te salpica porque de cierta forma los admiras tanto que quieres ser a la altura de ellos y entonces hay un efecto en donde pues quiero realmente transmitir y yo siempre digo, Endeavor es de, por y para los emprendedores y tiene que ser de, por y para en su misión, en su forma de ser, en su forma de ejecutar y también en su forma de desafiar el status quo y las leyes establecidas. Ujú. Ah, dices que no tenías esto en el ADN, quizás lo tenías, pero no en tu educación o cultura, pero Sí, quizás. hiciste lo pones en la misma canasta, el emprendedor y el intrapreneur, ¿no? Un poco tú Uh-huh. te puedes definir como un intrapreneur con todo lo que has hecho. Sí, 100%. Ah, y estabas diciendo que tú siempre estás pensando cómo Endeavor puede seguir agregando valor. Tú como Vincent, como líder, ¿cómo tú sabes que sigues agregando valor? De todos los insomnios que tengo, que no son de mis hijas, que son la mayoría, tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo llega este momento en donde tienes la humildad suficiente para darte cuenta de que tú ya no agregas el suficiente valor o alguien más puede agregar más valor que tú en la misión de Endeavor? Esto me quita el sueño, es como una estrella de básquet o de fútbol. ¿Qué año se tiene que jubilar? ¿No? El año de más te regresas, o sea, ¿cuándo te vas? Cuando ganas el trofeo, quieres seguir. Entonces, esto me obsesiona, el no estirar la liga, el mantener un ADN que permita agregar valor. Tengo muchas ideas, tengo muchas cosas que quiero hacer, el tema de diversidad e inclusión, el tema de aportar a ecosistemas locales información para detonar
nuevas estrategias locales para que ellos estimulen un ecosistema de emprendimiento. Tengo mucho interés en aportar datos e información a política pública, a sectores, pero también al emprendedor para que no tenga esta asimetría de información al momento de tomar decisión. Entonces, todavía tengo muchas iniciativas que quisiera poder ejecutar y que quisiera poder ver nacer, pero nunca quisiera caer en esta trampa de hacer el año de más o de seguir en una organización en la que no te necesita tanto. Y cuando te digo me quita el sueño y regreso seguido con mi consejo y con mi presidente del consejo a decirme, el día que observan ustedes que puedo yo ser un freno a Endeavor y a su, porfa, díganmelo, pero díganmelo antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y hasta ahorita me han dicho, bueno, todavía tienes varias locuras que ejecutar, tú sigue, pero sí les quiero, porque yo creo que es muy difícil que tú tengas la suficiente lejanía emocional para verlo. Y entonces creo que alguien más te lo tiene que decir, de que, dude, ya, pasa la estafeta. Sí, y no es fácil. Tú ya hiciste una revolución habiendo construido mucho, destruiste para construir algo y el siguiente momento que puede ser lo mismo, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer el siguiente momento de creación destructiva, ¿no? Un poco de quizás eres tú, no eres tú, pero ¿cómo puedes tener este suficiente? Seguramente no. Ajá. Sí, seguramente no, porque yo creo que no puedes, o sea, sí puedes iterar, puedes seguir construyendo, pero seguramente un día tiene que haber alguien que voltea a ver todo esto y dice, esto sigue respondiendo a la dinámica del ecosistema, sí o no, sigue estando correcto, y a lo mejor no, tienes que tener a alguien más, como en su momento lo que ellos... Ahora, lo que yo creo que Endeavor ha sido extraordinario en tener a los mejores directores para la etapa de Endeavor. Fernando fue, bueno, César Pérez al inicio fue el mejor director para arrancar. Fernando fue el mejor director para darle, digamos, continuidad y pasar de startup a scale-up, ¿no? Ya que estoy muy distorsionado con esto. Pilar fue la mejor directora para institucionalizar Endeavor, para darle bases sólidas, cimientos muy fuertes para que la organización sí pudiera tener permanencia con el futuro. Y probablemente yo sí era esta persona que le daba este cambio de visión y de temas. Si tú pones a Vincent en la etapa de Fer, o Fer en la etapa de Pira, tal, cualquier cambio en esto hubiera sido desastroso. Y creo que Endeavor siempre ha sido muy capaz de tener a la gente correcta en el momento correcto de la organización. Entonces, por eso yo no tengo la menor duda que cuando ya mi tiempo en Endeavor habrá terminado, la organización sabrá poner la persona perfecta para encaminar lo que sigue de la organización. Ujú. Y ahora, ok, no te defines como un emprendedor, tal cual, sino un intrapreneur. Sin embargo, eres cofundador de Zero BS, Zero Bullshit. ¿Nos puedes compartir un poco de dónde viene la idea y qué está haciendo Zero BS? Sí, Zero Bullshit en su nombre lo define todo. Tiene dos etapas. Hace 4 años, rodeados de amigos, estaba empezando este fenómeno de la inversión, del ángel inversionista, que eran estas inversiones, este cheque pequeño que entra al inicio de la vida de un startup, que es el primer cheque que no es ni tu tía, ni un conocido tuyo, es este primer cheque de alguien externo que dice, me gustas tú, me gusta tu proyecto y estoy dispuesto a invertir 5, 10, 15 mil dólares, ¿no? Y esto es una teoría de desarrollo de ecosistemas de emprendimiento. Cuando tienes emprendedores que invierten en la siguiente generación a través de estos tickets de ángeles inversionistas, empiezas a crear un efecto multiplicador. Pero no pasaba, hace 4 o 5 años no pasaba, era muy, muy nuevo esto. Pero de repente empiezas a coincidir en un consejo con una persona y recuerdo muy bien que contigo coincidimos y ahí fue cuando con Fede Casas, que lo llegaste a conocer y que te ayudó también en tu trayectoria, pero con Fede coincidíamos con otro amigo mutuo que era Leo, que estaba en aquel entonces en una empresa de AI, de chatbots y demás como ángeles inversionista invirtieron, pues tú también estás aquí, sí, y también nos conocíamos por Intangible, que también tenía que ver con Endeavor, y en fin, y dijimos, ¿y qué pasa si se institucionaliza un poco esta parte de tener pues una organización que emite cheques a la siguiente generación de startup? Y cuando hicimos así el ejercicio, dijimos, ok, va, hay que hacerlos, hay que invitar a emprendedores invirtiendo en la siguiente generación de emprendedores. Y lo que dijimos, ¿qué queremos ser? Salió inmediatamente. Lo que sí queremos ser es muy fiel al emprendedor. Y esto tiene dos grandes cambios. Uno, ser extremadamente rápido, damos un sí o un no en 8 días.
Y esto cualquier emprendedor te lo agradece infinitamente, que no lo dejes con largas y con una incertidumbre de decisión. Y la otra es feedback honesto. Es decir, te vamos a decir lo que realmente pensamos, para bien o para mal, y lo tomas y pues, tú sabrás qué quieres hacer con este feedback. Y dijimos, pues esto literalmente, y pusimos, y que no queremos ser, y pusimos una serie de cosas que dijimos, no queremos ser esto. Y dijimos, entonces queremos ser, pues, zero bullshit. Y dijimos, claro. Y dijimos, queremos ir tan ahí que lo vamos a poner en el nombre, en el logotipo, en el mantra, para que nunca se nos olvide que nuestra forma de pensar es zero bullshit. Y así creamos Zero BS. Fue un primer experimento, invertimos en 24 compañías de tecnología, nos divertimos, pensamos que agregamos valor porque hemos tenido mucha gente que nos dijo, continúen, sigan haciéndolo, escálenlo, y hoy ya estamos creando el nuevo, y ya es un fondo, ahora sí es un fondo institucional que ya tiene un interés de hacer más inversiones, de invertir con más empresas. Sé que en un podcast hay que ser atemporal, pero la semana pasada volvimos a abrir la cortina de que ya recibimos aplicaciones de nuevo para ver Sí, pitches, lo vi. y en 3 días recibimos 80 aplicaciones. Se nos cayeron todo así, entonces estamos todos los socios ahí buscando este tiempo que no tenemos, pero que sí nos queremos hacer para responder en los 8 días, porque es nuestra promesa. Y entonces ya estamos de vuelta invirtiendo, y la idea es hacer tickets pequeños, 50, 100, $150,000 en empresas de tecnología, en equipos, en etapas iniciales, pero que se podrían beneficiar más allá del cheque por sí, sino de la red de la gente que acompaña a Zero Bullshit. Ok, Vincent, a ver, Sol quizás ya sé que debe de ser atemporal, sin embargo, ahora está pasando algo que puede ser transformar mucho el ecosistema, los mercados financieros que se caen, se escucha por todas partes que los VCs ya van a dejar de invertir, que los que están levantando su segunda ronda van a sufrir muchísimo quizás en valoraciones a la baja. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, sí es un hecho, vienen tiempos nuevos, y creo que, o sea, nosotros que tenemos datos de cómo son las rondas, desde 10 años para acá tenemos información de cuántas rondas, cuál es la evaluación promedia, en qué sector, de qué tamaño, cuántas hay en el mercado. Entonces, toda esta información la tenemos. Y lo que sí observamos los últimos 3 años, un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, para que tengas una idea, en 2011 la cantidad de capital privado al ecosistema en México era $111 millones, en 140 DIPs más o menos, ¿no? Llegamos a 2017, primer boom, 700, 2019, 1.3, 2020, 3.4 mil millones de dólares. Es un crecimiento exponencial. Y hoy se está desacelerando. Es decir, hay varios fondos y hay noticias. Tiger es una, SoftBank es otra, desempeños de portafolio como Andreessen Horowitz. O sea, grandes jugadores a nivel global están enfrentando problemas de evaluación en donde su portafolio no tiene los rendimientos o los múltiplos esperados, y entonces hay caídas. Eso es caídas también de mercados públicos, también hay caídas de criptomonedas. O sea, hay un momento en donde la economía a nivel global está teniendo un reajuste, digamos, y un freno. Y esto obviamente se va a repercutir en el ecosistema de emprendimiento. Para mí, no necesariamente es una mala noticia. O sea, creo que como todo, cualquier crecimiento exponencial tiene un grado de exageración. Es como el péndulo, ¿no? Ni antes, o sea, ni demasiado ni de un lado, y tiene que haber un justo medio, y creo que en medio debemos de regresar. Lo que me parece es que los cheques ahora van a ser más difíciles de conseguir, pero sí va a seguir habiendo liquidez en el mercado, sí va a seguir habiendo fondos que inviertan. Ahora quizás las valuaciones se van a corregir, que mi sensación es que también hubo varias valuaciones en etapas muy tempranas que estaban exageradas, y que creo que los fundamentales y los unit economics no necesariamente justificaban tal nivel de evaluación, pero había tan euforia alrededor que se daba de forma prácticamente natural. Hoy esto se va a cambiar, sin duda alguna. Creo que tuvimos unas temporadas de todo apostado a crecimiento, 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 sin importar cuánto, porque todo era motivado y enfocado a crecimiento. Hoy regresamos a básicos, que es cuál es el camino hacia la rentabilidad, cuál es tu camino hacia los unit economics, cómo permites construir unit economics. Entonces, al final, mi sensación es, se está reajustando, no se está apagando, o sea, simplemente hay un reajuste. Me parece que, como todos momentos turbios de incertidumbre, también son oportunidades.
oportunidades. Creo que ahí los emprendedores que yo llamo con cicatrices, con experiencias de vida, con unit economics, que sepan presentar y preparar el plan A, el plan B y el plan C y anticiparse a ello y ver cómo están, yo creo que sí van a seguir capturando los cheques de los fondos de capital privado, van a seguir haciendo grandes cosas, la tecnología está para echarse, o sea, no veo un retroceso en el ecosistema para nada, pero sí veo un reajuste en este momento y sí reajustes en todo, o sea, en criptos, en mercados de valores y también en la industria de capital privado. Y es normal, o sea, no puedes estar todo el tiempo así, hay curvas, hay ciclos y tiene que volver a bajar, se tiene que repensar y después volver a despegar, pero no me parece tan atroz como otros lo quieren enseñar. Yo creo que es un reajuste que era uno sano y necesario. Ok, muy bien, pues ojalá sea así. Y como tú, al final creo que lo dijiste en otra entrevista, los emprendedores nacen en la adversidad en general. Entonces puede ser un buen momento también Sí. para que nazcan nuevos emprendedores. Y para un poco ir a los últimos momentos de esta entrevista, tu misión, dices, es comer a México, es tu propósito de vida. Pero ¿cuál es la visión? ¿Cómo visualizas México una vez que haya cambiado? Mira, en cuanto al ecosistema de emprendimiento, cuando tú habrás logrado sembrar la importancia de tener emprendedores, ¿no? Luego le pones nombre, apellido y estos héroes locales que inspiran a la siguiente generación. Y terminas con un tema de diversidad, de inclusión. Yo creo que lo único que es este bloque me parece un bloque de mucho más tiempo, porque hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas de las cuales hay que influir más tontos, pero por ejemplo el acceso a poder hablar inglés en plazas donde no necesariamente hay acceso a esto pues, es fundamental. Si el día de mañana tienes que presentarte ante fondos y habrá un día en donde tendrás que poder hacer, pero eso no es una intervención que Endeavor necesariamente va a poder hacer. Entonces se tienen que cambiar varias cosas, varios eslabones para permitir un ecosistema de inclusión y diversidad sólido, real, tangible, medible, pero también hay algo en mí que piensa que Endeavor es una organización con una misión, debiera haber un fin a esta misión. Y yo sí creo que sería extraordinario que un día diga, no sé en qué año, pero diga Endeavor, yo llegué en 2002 a México con esta intención de llegar a un ecosistema imperfecto de emprendimiento, pero si llega el día de mañana, llegarse a acercarse a la perfección. Y yo llamo perfección que cualquiera que tenga una gran idea, que esté dispuesto a los sacrificios necesarios, tenga una red de apoyo, ¿no? O sea, que es un tema de equidad, no un tema de soporte en donde cualquiera puede tener esto. Para mí esto se acercaría prácticamente a un ecosistema perfecto. Y creo que un día sí nos tendremos que preguntar, y cuando ya llegas aquí, ¿qué sigue? ¿Se vale decir, pues, Mike out, ya logramos, ya entramos, teníamos esta visión y finalmente está? Yo creo que sería bastante sano porque creo que sería un cierre inmenso el poder decir, imagínate que ya México en temas de emprendimiento ya no requiere de Endeavor para crecer su ecosistema, ya está, ya es un ecosistema lo suficientemente funcional para que nos podamos retirar. A mí me pareciera algo inmenso y un enorme logro cuando tú eres una organización basada en una misión y un propósito. Interesante de ver que como tú te preguntas cómo tú y Endeavor se queden relevante en los 5 o 10 años, pero que el objetivo final es hacer que Endeavor sea totalmente irrelevante. Pues sí, o sea, yo creo que eso tiene que ser el ending game, ¿no? O sea, yo creo que sería extraordinario un día poder clamar, ya el ecosistema de emprendimiento en México no requiere o no necesita a un Endeavor para seguir funcionando, ya funciona, camina solo, sería eso sí sería un gran legado. Buenísimo. Y a ver, la pregunta que siempre hago, ¿cuál es tu definición del éxito? Igual y estoy un poco sesgado por la definición que Endeavor le pone al éxito, pero Endeavor dice que un emprendedor exitoso no es aquel que logra triunfar, ¿no? Y tú ponle triunfar, tener una empresa pública, ser unicornio, tener una venta importante. O sea, tú puedes definir que cada quien tiene su escala, digamos, de triunfo, pero Endeavor siempre dice, esto no es suficiente para llamarte exitoso. El éxito de un emprendedor se mide en su capacidad de influenciar positivamente a su ecosistema y en esta parte de reciprocidad, de paid forward en inglés, que es una vez que alcances esto, tienes que ser capaz de donar tu historia para inspirar, de donar tu experiencia para mentorear y de donar parte de tus ganancias para invertir. Y ahí, si tú logras esto, entonces habrás tenido éxito.
porque va mucho más allá de tu éxito, es un tema de influencia. Entonces, así como lo definimos como los emprendedores, para mí es la definición del éxito. Es cuál es tu influencia a título personal, individual, de líder, que has generado en más individuos que tú, en más organizaciones que tú. ¿Cómo has logrado involucrar a más gente a través de tu éxito en influenciar a todo este ecosistema? Para mí esto sería una buena definición del éxito, difícil de medir, pero de cierta forma importante siempre pensar que el éxito no es un tema ni material ni individual, tiene que ser un tema de propósito y tiene que ser colectivo y tiene que salpicar a mucha, mucha gente. Entonces, por eso Zero Base, porque estás tú también haciendo esta transmitir, ¿no? Y inspirar a los demás a través de todo lo que aprendiste en Endeavor y dejas casi un legado también con Zero Base. De hecho, la idea es esta. O sea, el propósito de Zero Base sí es invertir, por supuesto, pero es participar y ser una organización que influye en el cambio de estas compañías, porque les diste un consejo, porque les presentaste con alguien, porque les hiciste una pregunta que no se hacían, porque los guiaste, los reganaste, le diste un abrazo. O sea, esto, si alguien después, en algunos años, dice, a mí Endeavor me cambió la vida por ABC, a mí Zero BS me cambió la vida por ABC, a mí Nico me cambió la vida por ABC, porque creó un podcast y escuché una historia, no la de Vincent, la de Ott. Esto para mí sí es esta parte de influencia, ¿no? Y creo que esto es infinitamente más rica que éxito material, éxito que solamente salpica a ti. Yo creo que si las cosas están compartidas es infinitamente más gratificante. Uh-huh. Y tu definición del éxito, entonces la relacionaste con la de Endeavor. Si tuvieras que agregar el toque Vincent, quizás hasta a nivel personal, ¿cuál sería esta definición? Híjole, es que no me gustaría, he procurado, y por qué no me gusta hablar de mí, es que siempre he querido y siempre he dicho que prefiero que la organización brille y no sus individuos brillemos, porque me parece importante que sea Endeavor la que brille. Y tengo una confusión, o sea, si tú me preguntan de Vincent y hablo de Endeavor, un día un mentor me dijo de broma, me dijo, es que tú ni apellido tienes, eres Vincent de Endeavor. Y, y, y me dio risa, pero también me dio temor, porque esto que significa, y me dio más temor para Vincent que para Endeavor. Endeavor Consino, a pesar de Vincent, va a seguir, va a tener una influencia, es una marca muy sólida, muy respetada, estamos en 40 mercados en el mundo. Entonces, o sea, Endeavor puede prescindir mucho de Vincent, ¿no? Eso no tengo la menor duda. La pregunta que me hago a veces a mí mismo es, ¿y Vincent de Endeavor? O sea, y entonces hay esta parte, y cada vez que me preguntas sobre algo, regreso con Endeavor. Entonces, y sé que un día, que tendrá que llegar el día en donde pues ya los caminos se tienen que desprender, sé que para mí sí va a ser una especie de luto y sí voy a tener que pasar por un proceso de llegar y espero que no sea mañana, pero un día tendrá que pasar. Y sé que le he dedicado mucho tiempo, le he dado mucho esfuerzo, le he dado mucho sacrificio, pero Endeavor me ha dado muchísimo porque me ha permitido expresar la misión que yo quería, que estaba adentro de mí, pero sin poderla ni expresar, ni descubrir, ni clavar. Y me dio esta oportunidad, me dio la oportunidad de conocer gente extraordinaria. Entonces, sí habrá un día y sé que este momento de entre decisión y que suceda va a ser un momento bien difícil para... Ahí voy a recurrir otra vez a gente que me ayude a navegar este luto, porque de cierta forma sí creo que va a ser infinitamente más difícil para mí que para Endeavor este desprendimiento. Pero inevitablemente no logro desprender las dos cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí hay una distorsión mía en la cual tendré que trabajar en algún punto de mi vida. Vincent Esperanza de Endeavor un poco. Ni siquiera de Esperanza, Vincent de Endeavor. Buenísimo, buenísimo, Vincent. Pues mira, te agradezco muchísimo por tu tiempo. A mí me dejas con unas lecciones muy, muy importantes. Creo que el tema de quedarse relevante y preguntarse lo que puede seguir después y donde estamos siguiendo ahora es algo que personalmente no me estoy preguntando mucho y creo que tiene su importancia y tiene su importancia mucho para los emprendedores que ya llevan tiempo, ¿no? En su empresa. Y es una gran pregunta que deberíamos hacernos mucho más y que nos permite prepararnos a lo que viene. Y también me quedo con todo el tema de si estaba muy solo cuando hice esta revolución y sin embargo estaba muy acompañado. O sea, me imagino solo en la responsabilidad de llevar esta revolución y de la transformación a cabo.
pero súper acompañado por mentores, por una coach, por mi equipo, por mi consejo. Entonces también darnos cuenta que a veces nos sentimos solos, pero al final existe esta red de apoyo y hay que saber cómo aprovechar de esta red. Última palabra antes de cerrar esta entrevista. No, pues te agradezco el ejercicio. Lo sabes, no me encanta hacer esto, pero al final siempre lo disfruté mucho. Creo que fue una plática muy auténtica, muy natural, sin filtros, sin ningún tema de que quisimos evitar y omitir. Y es sano, o sea, la verdad es que la disfruté mucho, así que te agradezco el espacio. Espero que ayude, espero que sirva y encantado de haber podido participar en este programa. No, gracias, y qué bueno que no te encanta hacer esto, sino que sería esta entrevista si lo disfrutaras. Pues ya una vez que arranque ya disfruto. Pero sí, de entrada no es un formato que me... Muchísimas gracias, Vincent. A ti. Que tengas un gran día. Igual, bye. Chao. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.